Saludos, profesor y compañeros. Mi nombre es Junior Rodríguez y el día de hoy les estaré presentando el avance correspondiente al capítulo 3, el marco metodológico de mi trabajo titulado Modelo para la detección del tráfico evasivo de botnets mediante aprendizaje automático en la red administrativa de Cementos Planta Guayana. El propósito de esta sección es exponer la ruta científica, las decisiones de diseño, las técnicas de recolección y la estrategia algorítmica que fundamentan la validez y la replicabilidad de este experimento tecnológico. Empezamos entonces con lo que es el enfoque y tipo de investigación. Esta se fundamenta en primer lugar en un enfoque cuantitativo. Como señalan Hernández Sampier y Mendoza, este enfoque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. En nuestro caso, esto es indispensable ya que el fenómeno de las botnets evasivas se analizará transformando los flujos de red y registros de DNS en variables numéricas computables. Por su naturaleza, se clasifica como una investigación aplicada. Siguiendo Arias 2020, este tipo de investigación busca resolver problemas prácticos transformando en una realidad concreta. Nuestro objetivo no es puramente teórico. Buscamos mitigar una ineficiencia operativa real en las cementos Planta Guayana, la fatiga de técnica del personal de tecnología ante falsos positivos y la falta de visibilidad frente a canales de comando y control ocultos. En cuanto a su alcance y niveles de investigación, este estudio progresa secuencialmente a través de dos niveles. Inicialmente, un nivel descriptivo. Según Hernández Sampieri y Mendoza, este nivel especifica propiedades y perfiles de un fenómeno. Aquí estableceremos la línea en base a la organización, caracterizando los atributos técnicos ordinarios y determinando cuáles tienen una mayor relevancia para generar huellas digitales de comportamiento anómalo. Posteriormente, la investigación avanza hacia un nivel explicativo, el cual está dirigido a responder por las causas de los eventos y las condiciones en las que se manifiestan. Aquí analizamos la relación entre la causalidad entre variables de red y la capacidad de discriminación de algoritmos como Random Forest, Isolation Forest y redes neuronales. No buscamos identificar la amenaza, sino explicar estadísticamente por qué ciertos patrones de entropía de DNS o flujos se discriminan con una precisión discriminan con precisión el tráfico malicioso del legítimo. Ahora con lo que es el diseño de la investigación, esta primeramente es no experimental, es transaccional y descriptivo y con un alcance correlacional causal. El no experimental, tal como lo indica Hernández Semper y Mendoza, observamos los fenómenos tal cual como se ven en su contexto natural sin manipular deliberadamente las variables. Como investigador, no voy a infectar la red ni a modificar el tráfico en producción. Todo lo que voy a hacer es recolectar los flujos de red que generados espontáneamente por la infraestructura. En cuanto a la transaccional y descriptivo, es porque los datos se recolectan en un tiempo único para describir las variables en ese periodo específico. Y su alcance correlacional causal, debido a que utilizamos Machine Learning para identificar cómo la presencia de ciertos patrones en los atributos de red, que actúan como variables independientes, impacta directamente en la clasificación del tráfico como botnet, que es nuestra verdadera variable. La población de este estudio está definida bajo el criterio de áreas, como un conjunto finito o infinito de unidades de observación características comunes, constituida entonces por el universo íntegro de flujos de datos transaccionales y metadatos y registros de DNS generados en la red administrativa durante el mediados del año 2026. Ahora bien, debido a las políticas de seguridad de la organización, está prohibido simular ataques hostiles en un entorno real. Por lo tanto, se selecciona un muestreo no probabilístico intencional para estructurar una muestra de naturaleza híbrida. Esta muestra se conforma por dos componentes. Por un lado, la línea base de tráfico legítimo extraída pasivamente de la empresa, y por otro, un subconjunto de datos de repositorios públicos estandarizados internacionalmente. La combinación normalizada de ambos entornos conformará nuestra matriz analítica definitiva. En cuanto a las técnicas de instrumentos de recolección de datos, la técnica principal empleada es el análisis de documentos secundarios, análisis documental y de datos secundarios. Arias señala que esta técnica permite la revisión de fuentes electrónicas para extraer información relevante. En nuestra ingeniería, esto se traduce en capturar de forma estricta, pasiva y offline la telemetría de red, garantizando que no se introduzca latencia ni riesgos en los servicios críticos de planta. Como instrumento de selección
se diseñará una matriz de registro de datos sistematizada. Estos recursos nos permiten operacionalizar conceptos abstractos de ciberseguridad e indicadores empíricos y medibles, tales como las ráfagas de consulta fallidas al NX domain, la variabilidad de registro DNS y la entropía de los nombres de dominio. Asimismo, nos apoyamos en software especializado como instrumento auxiliar para limpieza y transferencia de estos flujos a la matriz digital final. En cuanto a las técnicas del análisis de datos, el análisis de datos masivos requiere procesos sistemáticos ejecutados mediante computaciones especializadas para garantizar la precisión. Nuestra estrategia se divide entonces en dos etapas. Primero, que es la etapa descriptiva, donde se ejecutará un algoritmo no supervisado, y Isolation Forest, como un filtro de auditoría estadística. Su propósito es identificar y segregar cualquier anomalía preexistente en el tráfico local de la planta, asegurando que nuestra línea base esté verdaderamente o por lo menos lo más limpia posible antes de fusionarla con el tráfico malicioso. En la etapa 2, basado en la estadística diferencial, se entrenan entonces modelos supervisados de Machine Learning, Random Forest y redes neuronales profundas, bajo marcos metodológicos de referencia de ciberseguridad, como el señalado por Guijarro y sus colaboradores. Aquí se pone especial atención en mitigar el desbalanceo extremo de clase, lo cual es un fenómeno propio de las redes descrito por Gómez en 2025. Finalmente, se valora el éxito mediante una matriz de confusión, lo cual nos permitirá analizar la exactitud, la precisión, el recal y el F1 score para validar la efectividad contra técnicas evasivas como el domain fluxing. Ahora, en cuanto al procedimiento metodológico, se utilizará el ciclo CRISDM. Para finalizar el procedimiento operativo de esta investigación, entonces nos regiremos por el estándar internacional CRISDM o Proceso Estándar de la Industria Cruzada para la Minería de Datos, el cual es avalado por el entorno de ciberseguridad corporativa, como lo indica Guijarro y sus colaboradores en el 2022. Este procedimiento para nuestro trabajo consta de 5 fases. La primera, que es la comprensión del entorno, donde realizamos levantamiento técnico de la topología de planta, se identifican las limitaciones operativas y se documenta el problema de fatiga por falsas alertas. La fase 2, o adquisición de datos, donde se configura la escucha pasiva para capturar el NetFlow local y descargar los datasets de malware internacionales. En la fase 3, que es la preparación de la ingeniería de atributos. Aquí es donde se aplica un filtro heurístico, donde se ejecuta el modelo de Isolation Forest para limpiar el ruido local, donde se calcula matemáticamente la entropía de los caracteres DNS y se fusionan los datos para construir el dataset híbrido final. En la fase 4 del modelado, realizamos la partición matemática estándar, 80% para entrenamiento y 20% para pruebas, y se programan los hiperparámetros en el entorno de desarrollo para entrenar de forma independiente random forest y redes neuronales. En la fase 5, evaluación y validación, se someten entonces los modelos al 20% de los datos aislados, se extraen las matrices de confusión y se confrontan sus métricas de rendimiento para determinar cuál arquitectura es la óptima para minimizar alertas falsas y visibilizar los canales de ataque evasivo. Con esta estructura metodológica se garantiza que el modelo propuesto cuente con el rigor científico, técnico y estadístico necesario para resolver el problema planteado. Muchachos, con profesor, quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Me despido.